Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, porque a mí me fascina. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Ander Zell y, más específicamente, en la búsqueda de su alma gemela. Así es. Vamos a analizar, especular y, por qué no, soñar un poquito con quién podría ser esa persona especial que complete el corazón de esta talentosa actriz turca. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y un montón de buena vibra. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Ander Zell, esa mujer que con su belleza, talento y carisma ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus inicios en el modelaje hasta su consolidación como una de las actrices más importantes de Turquía, su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público. Y claro, una de las preguntas que más nos hacemos sus fans es, ¿quién será su alma gemela? ¿Quién será el afortunado que la haga suspirar y con quién compartirá su vida? A lo largo de su carrera, Ande ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado los titulares. Recordemos por ejemplo su romance con Burak Deniz, su CEO protagonista en la exitosísima serie Aşk Laftan Anlamaz. La química entre ellos en la pantalla era innegable y muchos fans soñaban con que su amor traspasara la ficción. Aunque su relación no prosperó, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos de nosotros. Analicemos un poco más a fondo este primer romance público. Burak Deniz, conocido por su atractivo y talento actoral, parecía el complemento perfecto para Ande. Durante la emisión de Aşk Laftan Anlamaz, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La química entre Ande y Burak era palpable, una chispa que encendía la pantalla y alimentaba la imaginación de los espectadores. Sin embargo, a pesar de la gran popularidad de la serie y del deseo del público, la relación nunca se materializó en algo duradero. Algunos especulaban sobre incompatibilidad de personalidades, otros sobre presiones de la industria, pero la verdad es que al final del rodaje, cada uno siguió su propio camino. Este primer shippeo fallido nos enseñó una valiosa lección: la química en la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Pero ¡ay, qué bonito fue soñar por un tiempo! Luego vino su relación con Murat Dalkl, un famoso cantante turco. Este romance fue bastante largo y parecía que la pareja iba en serio. Incluso se hablaba de boda. Sin embargo, después de varios años juntos, decidieron tomar caminos separados. ¿Por qué? Pues, como suele suceder, la vida a veces tiene otros planes para nosotros. Y aunque la ruptura fue dolorosa, ambos siguieron adelante y se les ha visto felices y enfocados en sus carreras. La relación con Murat Dalkl marcó una etapa diferente en la vida amorosa de Ande. Murat, con su carisma de estrella de rock y su reputación de hombre sensible, representaba un cambio con respecto a sus anteriores parejas. Su romance fue mucho más mediático, con apariciones públicas frecuentes, alfombras rojas y declaraciones de amor en redes sociales. Parecía que Ande había encontrado a su media naranja, alguien con quien compartir su vida y construir un futuro. Los rumores de boda eran constantes, alimentados por las propias declaraciones de la pareja. Sin embargo, tras varios años de relación, la noticia de su separación sorprendió a todos. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, presiones laborales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Este romance, aunque largo y aparentemente sólido, nos demostró que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas y las diferencias internas pueden llevar a una ruptura, incluso cuando hay amor. Más recientemente, Ande ha estado vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. ¡Ay, Kerem! ¿Qué podemos decir de Kerem? La química entre Ande y Kerem en Sen Kalkam fue absolutamente explosiva. Su relación en la pantalla era tan convincente que era imposible no creer que estaban enamorados en la vida real. Y bingo, la fantasía se hizo realidad. Ande y Kerem confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Sus fotos juntos eran puro amor,
sus apariciones públicas desataban la locura entre los fans y todo parecía indicar que habían encontrado el uno en el otro. La relación con Kerem Bürsin fue, sin duda, la más mediática y apasionante de todas. La química en Senkalkapm era innegable, un fuego que ardía con intensidad y que traspasaba la pantalla. Los fans no podían evitar enamorarse de su historia de amor y anhelar que esa magia se repitiera en la vida real. Y así fue. Hande y Kerem, impulsados por el clamor del público y por sus propios sentimientos, decidieron dar el paso y confirmar su relación. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas. Sus fotos en redes sociales eran pura felicidad, sus entrevistas conjuntas derrochaban amor y sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático sin precedentes. Los fans se sentían parte de su historia, celebrando cada momento y soñando con un final feliz. Sin embargo, como suele suceder en los cuentos de hadas, la realidad a veces es más complicada. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular y, lamentablemente, se confirmaron. Hande y Kerem se separaron, dejando a muchos de nosotros con el corazón roto. ¿Qué pasó? Pues, solo ellos lo saben con certeza. Pero lo cierto es que su historia de amor llegó a su fin, aunque el cariño y el respeto mutuo parecen persistir. La ruptura de Hande y Kerem fue un jarro de agua fría para todos los que creímos en su amor. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferencias de personalidad, expectativas distintas sobre el futuro y la dificultad de mantener una relación tan expuesta a la opinión pública. El peso de la fama, las presiones laborales y la constante vigilancia de los medios pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Lo cierto es que tras la ruptura ambos se mostraron discretos y respetuosos, evitando los reproches y manteniendo una imagen de madurez. A pesar del dolor de la separación, Hande y Kerem demostraron que es posible mantener una relación cordial y de respeto incluso después de que el amor se haya extinguido. Este capítulo nos enseña que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que, a veces, la mejor opción es tomar caminos separados. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién será la verdadera alma gemela de Hande? ¿Estará entre sus exparejas? ¿O será alguien completamente nuevo, alguien que aún no conocemos? La verdad es que nadie puede responder a esta pregunta con certeza, excepto la propia Hande. Pero eso no nos impide especular y soñar un poquito, ¿verdad? Pensemos un poco en lo que Hande podría estar buscando en una pareja. Obviamente la atracción física es importante, pero creo que ella busca mucho más que eso. Hande parece ser una persona muy inteligente, sensible y con un gran sentido del humor. Por lo tanto, su alma gemela probablemente será alguien que pueda conectar con ella a nivel intelectual y emocional, alguien que la haga reír, que la apoye en sus proyectos y que la ame por quien es, con sus virtudes y sus defectos. Analizando la trayectoria de Hande podemos inferir algunas características que podrían ser importantes para ella en una relación. La inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de comunicación son, sin duda, cualidades esenciales. Hande, como figura pública, necesita a alguien que comprenda las exigencias de su trabajo y que la apoye incondicionalmente. Alguien que la haga sentir segura y protegida del escrutinio público, alguien que la inspire a ser mejor persona y que la motive a perseguir sus sueños. El sentido del humor también es fundamental, ya que Hande parece ser una persona alegre y divertida. Su alma gemela debería ser capaz de hacerla reír y de disfrutar de la vida junto a ella. En definitiva, Hande necesita a alguien que la ame por quien es, con sus luces y sus sombras, alguien que la acepte y la valore en su totalidad. Quizás Hande esté buscando a alguien que no pertenezca al mundo del espectáculo, alguien que le ofrezca un refugio de la fama y el escrutinio público. O quizás prefiera a alguien que entienda las exigencias de su profesión, y que la acompañe en sus aventuras profesionales. Quién sabe, tal vez su alma gemela ya esté en su vida, esperando el momento adecuado para revelarse. Es interesante considerar la posibilidad de que Hande encuentre el amor fuera del mundo del espectáculo. Un hombre que no esté acostumbrado a la fama y al escrutinio público podría ofrecerle la estabilidad y la normalidad que a veces anhela. Alguien que la valore por su personalidad y sus cualidades humanas, y no por su estatus de celebridad. Por otro lado, también es posible que Hande prefiera a alguien que comprenda las exigencias de su profesión y que pueda acompañarla en sus viajes y proyectos.
Un actor, un director o un productor podrían ser compañeros ideales, ya que comparten la misma pasión por el cine y la televisión. La verdad es que el futuro es incierto y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Quizás el alma gemela de Ande ya esté en su vida, esperando el momento oportuno para revelarse. Un amigo de la infancia, un compañero de trabajo o incluso un desconocido que se cruce en su camino podrían ser los elegidos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Ande es una mujer fuerte, independiente y talentosa que merece ser feliz. Y estoy segura de que tarde o temprano, encontrará a esa persona especial con quien compartir su vida y construir un futuro lleno de amor, alegría y complicidad. Ande Ercel es una mujer admirable, que ha logrado construir una exitosa carrera profesional a base de talento, esfuerzo y dedicación. Es una persona inteligente, sensible y con un gran sentido del humor, que ha sabido ganarse el cariño del público. Sin duda merece encontrar a alguien que la ame y la valore por quien es, alguien con quien compartir su vida y construir un futuro lleno de felicidad. Estoy convencida de que tarde o temprano, Ande encontrará a su alma gemela, a esa persona especial que la haga sentir completa y realizada. Mientras tanto, le deseamos lo mejor en su búsqueda y esperamos con ansias verla sonreír junto a su gran amor. Y ahora, antes de que me vaya, quiero decirles que todo esto es solo una especulación divertida. Al final del día, la vida amorosa de Ande es asunto suyo y solo ella sabe lo que es mejor para ella. Pero espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis, y que se hayan divertido conmigo imaginando quién podría ser su alma gemela. Bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. En resumen, exploramos las relaciones pasadas de Ande Ercel, analizamos lo que podría estar buscando en una pareja y soñamos un poquito con quién podría ser su alma gemela. Recordemos que al final del día, lo más importante es que Ande sea feliz y encuentre el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que podría ser el alma gemela de Ande Ercel? ¿Les gustaría verla con alguna de sus exparejas? ¿O creen que su amor está por llegar? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a esta conversación y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.